Vamos a referirnos al antígeno. Desde el primer tema me estoy refiriendo al antígeno, ¿no? Como un cuerpo extraño, puede ser un microorganismo, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a referirnos al antígeno. Hay diferentes tipos de antígenos, pero todos ellos, para ser considerados antígenos, deben estimular el sistema inmunológico. Eso les caracteriza, por eso se llaman antígenos. ¿Cómo se definen? Son sustancias o macromoléculas extrañas que penetran a nuestro organismo o que es introducida en el organismo de un vertebrado. Puede ser introducida, por ejemplo, en los perros. Hay artrópodos que se les pegan, ¿no es cierto? Y ellos pueden introducir. En nosotros también las tenias, ¿sí? Tenemos tenias, algunos, no todos, lógicamente. Ascaris lumbricoides que están por ahí, ¿no? Entonces, o que es introducida en el organismo de un vertebrado superior y el cual provoca una respuesta inmune. Eso es la característica. Tiene que provocar una respuesta inmune. Por eso es considerado como antígeno, dando lugar a la producción de otras macromoléculas denominadas anticuerpos. Y hemos hablado de anticuerpos, que se producen por la respuesta inmune humoral, o dan a la proliferación de células sensibilizadas, que constituye la respuesta inmune celular, con las que reaccionan específicamente. Eso es un antígeno. Es un cuerpo extraño que ha penetrado a nuestro organismo, ya sea por cuenta propia o por otro organismo ha penetrado, pero que provoca la respuesta inmune celular o humoral. Eso en síntesis, a todo lo que está aquí. Es considerado antígeno cuando es formador de anticuerpos. Se utilizan estos términos también: antisomatógeno o formador de antisomas también. ¿Cuál es la diferencia entre un inmunógeno y un antígeno? Inmunógeno es la sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Ya su nombre dice, inmunógeno. Un antígeno, sustancia que reacciona con los productos que dan esa respuesta. Entonces, el inmunógeno induce la respuesta inmune y el antígeno reacciona con esos compuestos del sistema inmune. ¿Cuáles son las condiciones de antigenicidad? O sea, que va a desarrollar una respuesta inmune. Este autor, Tisal, en 1977 dijo: para poder tener ese poder antigénico, las moléculas deben ser grandes, rígidas y químicamente complejas. Eso le hace tener la capacidad de antigenicidad a un cuerpo extraño. Debe ser de carácter extraño, debe ser exógeno, debe ser de elevada complejidad química, debe ser de elevado peso molecular, debe ser rígido y debe ser fácilmente degradable. Ya no está tan esto totalmente corroborado, porque se ha demostrado que nuestras propias células, cuando se vuelven extrañas, se transforman en antígenos. Por ejemplo, las células tumorales. Nuestro organismo reacciona contra ellos hasta cierto momento, pero cuando esto se transforma en tumor, se ha demostrado que el tumor totalmente queda exento, se aísla del sistema inmunológico y el sistema inmunológico ya no puede hacer nada por esa pared tan gruesa que se forma en él. Hasta cierto punto sí. Por eso el cáncer, cuando está en diferentes estadios, en unos estadios se puede contrarrestar totalmente con quimioterapia, radioterapia, etc. Pero en otros estadios ya. Vamos a referirnos a estas características: su exogenicidad, su composición, su tamaño, su estabilidad, o sea, su rigidez. A estas
condiciones de antigenicidad. Su carácter extraño. Nuestro sistema inmunológico sabe diferenciar lo propio de lo ajeno. Lo propio tolera, porque es algo nuestro. Los linfocitos T en el timo aprenden a reconocer lo propio de lo extraño, porque si no lo hiciesen, van a producir las enfermedades autoinmunes. Entonces, ahí aprenden a reconocer lo propio de lo extraño. Ahí son educados por nuestro organismo y provocan la tolerancia inmunológica. Vamos a avanzar un capítulo de cómo se produce la tolerancia inmunológica, cómo los linfocitos son educados. Entonces, como saben diferenciar lo propio de lo ajeno, esto lo hacen porque hay una distancia filogenética. Otros seres vivos son totalmente diferentes a nosotros genéticamente, y esto reconoce el sistema inmunológico. Y como perciben que es algo totalmente extraño ya por su membrana celular, entonces aumenta la intensidad de la respuesta inmune. Por eso es que aumenta la inmunogenicidad. La complejidad química. Los antígenos tienen elevada complejidad química. Tienen más complejidad las proteínas, seguidas de hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, por estas características de su membrana, de la misma manera, se aumenta la antigenicidad por la complejidad. Porque todo ser vivo en su estructura tiene carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Son las biomoléculas. Entonces, ellos perciben que es más complejo y aumenta ese proceso de respuesta inmunológica. El tamaño también. Cuando un antígeno es muy pequeño, por cuenta propia no desarrolla esa respuesta inmunológica. Necesita de transportadores. Es el caso de la hipersensibilidad. Existen ciertos casi antígenos, los alérgenos, que por cuenta propia no desarrollan ninguna respuesta inmunológica. Pero si encuentran un transportador, entonces penetran y en vez de desarrollar la respuesta inmunológica en forma adecuada, con equilibrio, provocan una respuesta inmunológica acelerada y se producen las alergias. La alergia a la picadura de pulga, la alergia a, por ejemplo, a las penicilinas. Es el efecto de los casi antígenos que se llaman aptenos. Son compuestos que desarrollan respuesta inmunológica, pero son muy chiquititos. Y para eso necesitan transportadores químicos. Los antígenos mismos, para ser antigénicos, deben tener un peso molecular elevado. Para provocar una respuesta inmunológica, deben tener un peso molecular igual o mayor a 10.000 Daltons. Si tienen menor peso molecular, entonces solo son aptenos y no van a provocar una respuesta inmunológica normal, sino van a provocar una alergia, una reacción de hipersensibilidad. Y según su composición química, las proteínas tienen siempre un peso molecular mayor a 10.000 Daltons. Los hidratos de carbono y lípidos tienen un peso molecular mayor a 30.000 y a 50.000 Daltons. Entonces, aquellos antígenos que tienen proteínas, hidratos de carbono, lípidos en su estructura, ya son antígenos. Son capaces de producir una respuesta inmunológica. Ejemplos de proteínas tenemos aquí la angiotensina, tiene un peso molecular de 1031 Daltons, la albumina 69.000, o sea, tienen la capacidad de antigenicidad cuando son extraños. En cuanto a la estabilidad estructural, mientras el antígeno es más rígido, entonces es capaz de producir más respuesta inmunológica. Si es menos rígido, la respuesta inmunológica será menor. Entonces, hay ciertos antígenos que tienen su membrana celular
muy espesa. Por ejemplo, tienen proteoglucanos, peptidoglucanos, y eso los hace rígidos en su estructura. Y estos provocan mayor respuesta inmunológica. Ejemplo, la gelatina, que es amorfa, no es muy estable. El proceso de reacción inmunológica será bajo, la antigenicidad será baja. La flagelina, los flagelos bacterianos, también tienden a moverse y provocan menos antigenicidad. Pero tenemos, por ejemplo, las micobacterias, que tienen en su membrana peptidoglucanos y los hace casi duras, rígidas. Y estos provocan mayor respuesta inmune. La degradabilidad. Según su composición química también, importante mencionar que tienen elevada degradabilidad en el metabolismo los polisacáridos simples, baja degradabilidad los polímeros inorgánicos inertes. Entonces, si hay un bajo tiempo de exposición al sistema inmunitario, la antigenicidad disminuye. Si hay una imposibilidad de transformarlo por otras células, aumenta la antigenicidad. Entonces, eso también es importante. Y vamos a referirnos a la clasificación de los antígenos, según su origen, por variedad, por tipo. Se clasifican en naturales. Tenemos los biológicos y no biológicos. Entre los biológicos tenemos los microbianos, virus, bacterias, hongos, riquecias. Los no microbianos tenemos los parásitos, moléculas de superficie celular, autoantígenos. Los no biológicos tenemos los orgánicos, por ejemplo, venenos animales, sustancias vegetales, alimentos. Los inorgánicos, el zinc, el carbón, son diferentes tipos de antígenos. Tenemos en este grupo también a los artificiales, los naturales modificados, como los medicamentos, vacunas, sustancias químicas. Los sintéticos generados en laboratorio, igual que los anteriores medicamentos, vacunas, sustancias químicas. Según su función, ¿cómo se clasifican estos antígenos? Los exógenos y los endógenos. Los exógenos son aquellos que cuando ya ingresan a nuestro organismo, viven fuera de nuestras células, a eso se refiere. Tenemos las bacterias extracelulares, protozoos extracelulares, los elementos, sustancias vegetales, venenos animales, alimentos. Estos provocan una respuesta inmune humoral. Son capaces de generar anticuerpos. Estos. Los endógenos, o sea, que viven, pueden vivir dentro de nuestras células una vez que han ingresado a nuestro organismo, tenemos los virus, bacterias intracelulares, protozoos intracelulares, células humorales, células trasplantadas, provocan una respuesta inmune celular. O sea, provocan linfocitos T asesinos con memoria. Los linfocitos T se devuelven. En cambio, estos provocan la formación de anticuerpos con memoria, que son los G, los A y los E. Existen antígenos de superficie celular presentes en nuestro organismo. Hay células de nuestro organismo que tienen antígenos en su membrana. Por ejemplo, el antígeno de grupo sanguíneo está en la membrana celular de los eritrocitos. Da lugar a inmunoreacción en transfusiones sanguíneas. Esto les da el grupo A, B, 0. Este antígeno de grupo sanguíneo que se encuentra en la superficie de los eritrocitos. Otro antígeno es el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad, ya lo he referido desde otros temas, es el que permite el reconocimiento de los antígenos extraños para transmitir esa memoria a los linfocitos T y a los B, para que estos adquieran memoria y provoquen la respuesta inmunológica adquirida. El complejo mayor de histocompatibilidad está en células nucleadas, da inmunoreacción en trasplantes y también
participan en el proceso de presentación de antígeno para la adquisición de memoria inmunológica. Tenemos también grupos de diferenciación en los linfocitos, por ejemplo los CD4, los CD8. Los CD4 son los colaboradores, o los T-helper, y los CD8 los citotóxicos que dan lugar a los linfocitos T. Son, reitero, antígenos que tenemos en algunas células de nuestros organismos. Nuestro organismo ha aprendido a tolerarlos, vive con ellos como si fuesen nuestros. Esto está codificado genéticamente. En relación a los antígenos del grupo sanguíneo, son glucoproteínas, algunos son glucolípidos en la membrana celular de los eritrocitos, están ahí, y son solubles en suero, son absorbidos pasivamente por los eritrocitos, su expresión es hereditaria, está codificado genéticamente, su función es rechazo a injertos y también rechazo a reacciones transfusionales. Por eso se hace la prueba de los grupos sanguíneos, para hacer las transfusiones. Un poquito del complejo mayor de histocompatibilidad, que también vamos a referir en un poquito más de detalle luego. El complejo mayor de histocompatibilidad se abrevia así, MHC, así se lo abrevia. Es una región genómica que codifica la mayoría de las moléculas de histocompatibilidad y algunos componentes del sistema de complemento. Está en la membrana celular de células nucleadas, fundamentalmente están en los linfocitos T en abundante cantidad. Estas son propias, sí, están en la membrana ahí, son irrepetibles. Cada persona lo tiene en forma única. Por eso cuando se hace un trasplante, un injerto, estos provocan el rechazo. Y hay que administrar, por ello, inmunosupresores para evitar la respuesta del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la función primordial es presentar el antígeno a las células con memoria. Hay tres tipos de complejo mayor de histocompatibilidad: clase 1, clase 2, clase 3. El 3 viene a ser un grupo mixto que no tiene mucha importancia inmunológicamente. El tipo 1 tiene receptores del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, están en todas las células nucleadas, provoca respuesta endógena. La clase 2 para respuesta exógena está en las células presentadoras de antígeno. A ver, perdón, voy a hacer algo aquí para que me llamen, no saben que tengo clases. Oye, Lucy, estoy en clases. Hola. Hola. Creo que voy a apagar, me contesta. O sea, me equivocaba. Voy a apagar. Decía, la clase 1 está en las células nucleadas y sobre todo la clase 2 en las células presentadoras de antígeno. Y hemos visto en la clase de células cuáles son, ¿no?, las células presentadoras de antígeno. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdan? ¿Quiénes? Y hemos visto la clase anterior. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? Macrófagos. Las dendríticas, ¿sí? ¿Sí? La composición, ambas son glucoproteínas. Desde el punto de vista inmunológico nos interesa la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 y 2 son glucoproteínas. Localización. La tipo 1 está en las células nucleadas. La tipo 2 en linfocitos B, en macrófagos y en células dendríticas. Expresión de ambas es genética. La función,
El tipo 1, presentación de antígeno a los linfocitos T citotóxicos. El tipo 2, presentación de antígeno a los linfocitos T colaboradores CD4, para que estos coadyuven en la presentación del antígeno a los linfocitos B. Podemos apreciar acá, cuando hay una reacción inmunitaria, una célula presentadora de antígeno, que ya tiene el antígeno dentro, tiene el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando se pone en contacto con una célula sensible al antígeno, entonces se van a unir a través de un fragmento procesador de antígeno, el receptor de antígeno, para que le transmita esa memoria a la célula sensible al antígeno. Y el determinante antigénico llamado epítope es la zona restringida de la molécula antigénica que determina su especificidad, con la cual y a la cual va dirigida la respuesta inmune. Ese es el epítopo o epítope. Puede haber, los antígenos pueden tener diferentes terminantes antigénicos, o sea, epítopes. Algunos pueden tener pocos, en cantidad moderada o en gran cantidad. Se clasifican estos epítopes según su localización, que pueden estar fuera, aquellos que están expuestos o aquellos que están ocultos. Aquellos antígenos que tienen estos determinantes antigénicos o epítopes expuestos reaccionan directamente con los anticuerpos específicos, pero aquellos que los tienen ocultos inducen a la formación de anticuerpos específicos. Aquí podemos apreciar esos epítopes, un antígeno con esas zonas determinantes con el que pueden unirse los anticuerpos. Son los determinantes antigénicos con lo que se une el anticuerpo. Y hay antígenos de diferentes tamaños. Los que tienen 2 epítopos se denominan pequeños. Los que tienen 6 epítopos son antigénicos de tamaño intermedio. Los que tienen 10 epítopos o más son antígenos grandes. O sea, de acuerdo a sus epítopes, se los clasifica a los antígenos como pequeños, intermedios o grandes. Y finalmente, lo que hace un momento he mencionado, los aptenos. Los aptenos son casi antígenos. Son moléculas de tamaño muy reducido que tienen sí determinantes antigénicos cuando se ponen en contacto con moléculas grandes que las pueden introducir al organismo. Esas moléculas grandes que las convierten en antígenos se llaman transportadores o carriers. Y cuando se unen a estos, recién desarrollan la respuesta inmunológica. Reaccionan con anticuerpos específicos. Estos no generan inmunogenicidad porque tienen bajo peso molecular. Entonces, ese apteno, cuando se combina con el carrier, recién se transforma en ejemplos de apteno y carrier. El ácido peniciloico de la penicilina, cuando se combina con las proteínas del suero, provoca reacciones de hipersensibilidad. Las proteínas de la salida de la pulga, cuando se combinan con el colágeno de la piel, también provocan reacciones de hipersensibilidad. La hiedra, cuando se combina con el colágeno de la piel, también provocan reacciones de hipersensibilidad. Entonces son ejemplos de aptenos: el ácido peniciloico, proteínas de la salida de la pulga, la hiedra. ¿Qué es hiedra, doctora? ¿Perdón? Hiedra. Es una planta medio acorazonada que adorna los jardines, es enredadera. Se utiliza como antitusivo, la hiedra. He visto por aquí al venir
en la calle Pasuscanqui, he visto un árbol grande y ahí está la hiedra pegada, una plantita bastante interesante. Muchas personas tienen en su jardín sin saber que les puede provocar una reacción inmunológica. Por ejemplo, el polvo en algunas personas provoca una reacción inmunológica. El asma, por ejemplo, les provoca. El asma les provoca el polvo. Esos aerosoles de las heces fecales del gato, de otros animales, de las heces fecales se hacen aerosoles. También son apteos. Que reitero, son moléculas de bajo peso molecular que funcionan como determinantes antigénicos. Cuando se unen a moléculas grandes, recién se convierten en antígenos. Por eso yo los denomino como cuasi antígenos. Claro, no son antígenos verdaderos, necesitan a alguien aquí unirse para convertirse en antígenos. Este es el tema de antígenos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces no olviden esto, ¿sí? Pequeños, intermedios, grandes. Cuando sus determinantes antigénicos, o esos epítopes o epítopos, como lo que se unen al anticuerpo, van a provocar la respuesta inmunológica. Y sobre ellos van a actuar los anticuerpos. Como he mencionado acá, como se los divide para que no olviden, los expuestos reaccionan directamente con los anticuerpos específicos. Y los ocultos o pasivos inducen a la formación de anticuerpos específicos. ¿Quedó claro? Sí.